Porque te digo una cosa, es fácil decir que murieron más de 500.000 de personas, pero infelizmente las estadísticas no tienen rostro. Por cada persona que fallece hay familias tristes, desconsoladas, personas que a veces perdieron todo, perdieron al jefe de familia y no saben ahora qué hacer. Pero infelizmente esta vida y las adversidades que encontramos en el día a día parece que nos enseñan a ver a las personas como simples números. Y frecuentemente nuestro corazón se acostumbra con la tragedia y dejamos de ver a las personas como en realidad son, personas que sufren, lloran, se entristecen. Bueno, en el estudio de esta semana observaremos cómo Jesús veía a las personas. Él no las veía como máquinas, como números. Él las veía como gente. Y quiera Dios que nosotros también aprendamos a verlas de ese modo al terminar y asimilar la lección de esta semana a nuestra propia experiencia. Para empezar, leamos Marcos 8, 22 al 26. El texto lo voy a leer comentando. Dice así: vino luego a Betsaida. Vino. Me gusta ese verbo. Vino. Jesús siempre está viniendo al corazón del ser humano y tocando la puerta. Un día Jesús dejó todo allá en el reino de los cielos y vino a esta tierra de miseria, de dolor, de pecado, trayéndonos la salvación. Y Él sigue viniendo. El texto dice: vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. ¿Quiénes trajeron al ciego? ¿Quiénes rogaron a Jesús que tocase al enfermo? Los amigos del ciego. ¿Sabes que en la Biblia hay como unos 50 milagros, un poquito más? Y en la mitad de esa cantidad de milagros son personas. No es el propio enfermo, no es el propio ser humano que está viviendo problemas que va a Jesús. En la mitad de los milagros son personas que los llevan, familiares, amigos, gente que intercede por esa gente enferma, esa gente que necesita del toque divino. Y esto nos enseña la lección de que hay gente en este mundo que está muriendo, pero que necesita a alguien que la lleve a Jesús. Ese alguien eres tú, que un día has recibido el maravilloso bálsamo del Evangelio. Sigo leyendo. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. El ciego, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Aquí está la primera parte que quiero destacar de este texto. Cuando Jesús lo curó, le hizo una pregunta: ¿qué ves? Y el ciego dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles, pero árboles que andan. Esta es la primera visión que nosotros como seres humanos tenemos de las personas. Árboles sin vida, árboles que andan, que caminan, gente que se mueve de aquí para allá. Pero yo te desafío un día, párate en una esquina a las 6 de la tarde cuando la gente está regresando para su casa y observa los rostros. Hay gente triste, hay gente llorosa, hay gente preocupada, hay gente indiferente. Ahora trata de imaginar qué es lo que cada uno piensa, cuál es el drama que cada uno enfrenta. No los veas como árboles que caminan. Trata de verlos como seres humanos. Sigo leyendo el texto. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa. Interesante, cuando Dios llega a nosotros, cuando en la persona maravillosa de Jesucristo llega a nosotros para curarnos del pecado, nuestra primera percepción de la humanidad es árboles que caminan, árboles sin sueños, sin alegrías, sin tristezas. Pero cuando somos totalmente curados del pecado, empezamos a verlos como seres humanos que sufren. Y ahora viene la misión, porque el texto que acabo de leer termina diciendo: y lo envió a su casa. ¿Por qué a su casa? Porque el testimonio de un amigo, de un familiar, de un conocido, es más poderoso que el testimonio de un desconocido. Claro, si tienes la oportunidad de predicar el Evangelio a desconocidos en la calle, tocar puertas, hazlo. No hay ningún problema en eso. Pero si quieres tener éxito, si no quieres que las personas te rechacen, te echen la puerta en la cara, busca a la gente que te conoce. Hazte amigo de las personas. Habla, testifica del amor de Cristo a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, de estudio, a tus familiares. Bueno, vamos a la segunda parte de este estudio. Aquí veremos la experiencia de la mujer samaritana.
Para entender mejor lo que sucedió en este incidente, es necesario explicar que los samaritanos y los judíos no se podían ver. El problema no era tanto con los samaritanos. Para los judíos, los samaritanos históricamente era gente que no merecía la salvación. No sé si te acuerdas que un día los discípulos de Jesús le dijeron: ¿quieres que hagamos llover fuego del cielo para consumir a esta gente? Se refería a los samaritanos. En otra ocasión, los discípulos sacudieron el polvo de sus sandalias para no pisar más la tierra de los samaritanos. Entre ellos había una rivalidad religiosa histórica. En la opinión de los judíos, los samaritanos era gente que no merecía la salvación. Ahora, dicho esto, leamos el texto, Juan 4, 3 al 5. Salió de Judea. Nuevamente me impresiona el verbo salir. En el texto anterior que leí, comenté el verbo venir. Ahora encuentro aquí el verbo salir. Jesús tuvo que salir del cielo, venir a esta tierra para encontrarnos. Jesús, antes de irse, le dijo a sus discípulos: por tanto, id por todo el mundo, predicad el evangelio. Para ir tienes que salir. Y Jesús no predicó solo con la palabra, sino con su ejemplo. Él salió. Entonces el texto dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Esto es interesante y te voy a explicar. Judea estaba localizada en el sur. Galilea estaba localizada en el norte. Para ir de Judea a Galilea había que pasar por Perea, que mayormente era desierto. En línea recta eran más o menos unas 20 kilómetros aproximadamente. Pero cuando los judíos se dirigían de Judea a Galilea, en lugar de ir en línea recta, ellos se iban hacia la derecha, subían por el desierto de Perea, por el desierto, y cuando calculaban que ya habían pasado Samaria, ahí volvían para la izquierda. ¿Por qué? Porque no querían pisar la maldita, entre comillas, tierra de los samaritanos. Ese era el preconcepto que tenían. Entonces un día Jesús decidió ir de Judea para Galilea. Y los discípulos se extrañaron. ¿Por qué no hace lo que todo judío hace? ¿Por qué no se desvía por el desierto de Perea? Pero ahora el texto dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario. En la palabra original griega le era compulsivo, tenía que hacerlo, no podía dejar de hacerlo. Era como una obligación moral, espiritual, tenía que ir. ¿Por qué? Porque tenía que pasar por Samaria. Tenía que pasar por Samaria. ¿Y por qué? Porque en Samaria había una mujer despreciada. Ahora, si los samaritanos ya eran despreciados, imagínate una mujer que era despreciada por los propios samaritanos. La consideraban una mujer vulgar, una mujer sin esperanza, una mujer que pasaba de mano en mano por muchos hombres. Quiere decir, en la opinión de los judíos, los samaritanos no tenían salvación. Y en la opinión de los samaritanos, la pobre mujer no tenía salvación. Pero el texto dice que para Jesús le era necesario ir a Samaria, porque ahí estaba esa mujer. ¿Por qué? Porque Jesús no ve a las personas como nosotros las vemos. A veces no solo vemos a las personas como árboles sin vida que caminan, no. A veces las vemos condenadas. Nosotros las condenamos a la muerte. No, para ese ya no hay salvación. No, ese ya se fue demasiado. No, ya no vale la pena más orar por ese, porque para ese ya no hay perdón. Oh, querido, bendito Dios, que nuestra salvación no depende de la opinión de los seres humanos. No depende nuestra salvación, ni siquiera de nuestra propia opinión. Porque yo siempre digo que si nosotros tuviésemos que juzgarnos, nos colgaríamos de un madero. Porque nuestra propia opinión no merecemos vivir. Porque nadie nos conoce mejor de que nosotros. Y sin embargo, Jesús jamás vio a alguien condenado. Él te encuentra en la vida como piedra bruta. Pero no te ve como piedra bruta, sino como el diamante precioso que llegarás a ser un día, transformado por su amor. ¿Cómo quisiera yo tener esa visión? De mirar a las personas en la más extrema situación, pero verlas como lo que pueden ser, transformadas por el amor de Jesús.
Vamos a la tercera parte. En la tercera parte de este estudio veremos el manual divino de la testificación. Me refiero a la propia Escritura. Nosotros a veces buscamos manuales escritos por hombres de cómo testificar, cómo ganar a un amigo para Cristo, cómo llevar a un pariente para Cristo. Pero la Biblia es el mejor manual. Vamos a leer Juan 1, 35 al 42 y voy a ir comentando. Dice, el siguiente día, me gusta esa frase, el siguiente día. Siempre hay un día siguiente. Si no has hecho lo que deberías hacer hasta hoy, hay un siguiente día para que hagas las cosas como deben ser. Si no has testificado todavía, hay un siguiente día para que testifiques. Si no les has hablado del amor de Cristo a tus amigos, a tus familiares, hay un siguiente día para que lo hagas. Al siguiente día, dice, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Esto es interesante. Juan tenía que predicarles el Evangelio a sus discípulos. Y cuando vio a Jesús, no les habló de doctrina, no les habló de teoría, simplemente les apuntó a Jesús y les dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y cuando Juan levantó al Cordero, ¿cuál fue el resultado? Y los discípulos siguieron a Jesús. Cuando tú te encuentras con una persona y levantas primero los conceptos doctrinarios, puedes creer que vas a tener poco éxito en la comunicación del Evangelio. Pero si levantas al Cordero, a Jesucristo, ¿qué es lo que Jesús dijo? Si fuera yo levantado, a muchos atraeré a mí mismo. Entonces levanta al Cordero y verás que muchos seguirán al Señor Jesús. Ahora que le están siguiendo, mira lo que dice el texto. Jesús les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Una vez que las personas están siguiendo a Jesús, ahora vienen las inquietudes doctrinarias en el corazón del que sigue a Jesús. ¿Dónde vives? ¿Dónde moras? ¿Qué día quieres que guardemos? ¿Dónde quieres que nos congregamos? ¿Cómo quieres que te sirvamos? ¿Cómo quieres que te adoremos? Ahora viene el lugar de la enseñanza doctrinaria. Una vez que la persona le ha entregado el corazón a Jesucristo, ahora puedes enseñarle todo lo que la palabra de Dios dice. Entonces, sigo leyendo el texto. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Estaría forzando yo el texto bíblico si dijese, y permanecieron con él para siempre. Aquí está el secreto de la conservación. Mucha gente dice, ¿por qué la gente viene a la iglesia, se bautiza y pues se va? Es que vino atraído por cualquier cosa, pero menos por Jesús. Porque cuando las personas se enamoran de Jesús, le entregan la vida a Jesús, siguen a Jesús, después reciben la enseñanza doctrinaria, es seguro que se van a quedar con él para siempre. Sigo leyendo el texto, porque era como la hora 10. Ahora viene la dinámica de la testificación. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este primero halló a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Uno de esos discípulos que siguió a Jesús cuando Juan levantó al Cordero de Dios fue Andrés. Ahora que Andrés se convirtió, ¿qué es lo que hizo? Buscó a alguien inmediatamente para llevarlo a Jesús. Y ese alguien no fue un extraño, fue su hermano Pedro. Pedro era su hermano y compañero de trabajo, ambos eran pescadores. Y cuando llegó a Pedro no le habló de ningún concepto doctrinario. Le dijo, hemos hallado al Mesías. Aprendió de su maestro Juan, levantó al Cordero. ¿Y qué sucedió? Lo trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, porque quiere decir Pedro. En una frase Jesús describe su pasado, su presente y su futuro. Tú eres Simón, yo sé quién eres tú. Hijo de Jonás, yo conozco tu pasado, pero tú serás llamado Pedro, yo conozco tu futuro. ¿Quién hace eso? Jesús. ¿Y cuál es tu misión? Solo llevar al pecador a los pies de Jesús. Y Jesús se encarga de hacer lo que tú ni yo podemos hacer. En la cuarta parte hablemos de cómo lidiar con personas difíciles. Te digo una cosa, mira, no existen personas difíciles. Existen comunicadores inexperientes del Evangelio. Si quieres tener éxito en la comunicación del Evangelio, necesitas saber que los seres humanos son movidos a necesidad. Habla del amor de Cristo ahora. Jesucristo en el Sermón de la Montaña
Sabía que la humanidad se mueve a necesidad y comenzó hablando. Si quieres ser feliz, bienaventurado. Él dijo, bienaventurados los que quiere decir feliz, bienaventurado, feliz. ¿Quieres ser feliz? Entonces haz esto. ¿Quieres ser feliz? Haz esto. ¿Quieres ser feliz? Haz esto. ¿Acaso Jesús estaba predicando un sermón emocional? No. Él conocía al ser humano. El ser humano se mueve a necesidad. Entonces, no llegues a una persona, especialmente si es una persona desconocida, hablándole de conceptos doctrinarios. Llega hablando de Jesucristo. Todos los seres humanos tienen el alma vacía, todos cargan el complejo de la culpa. Cuando encuentran que hay un Jesús maravilloso que los puede perdonar, que los puede llenar por dentro, esa persona va a seguir a Jesús. Te cuento una experiencia. Yo llegué al aeropuerto de Lima una vez y la persona que me iba a esperar no estaba, entonces esperé como media hora. Yo no tenía el celular de allá de Lima, no podía comunicarme con nadie. Entonces decidí agarrar un taxi e ir para el hotel. Cuando entré al taxi, el hombre me comenzó a preguntar, el chofer del taxi, el conductor, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? Y eso, ¿qué? Yo me di cuenta que esta persona me conocía. No quise decir nada, pero por las preguntas que me hacía, y comenzó a entrar al terreno de la religión, y me comenzó a decir que él no apreciaba a los evangélicos, que los evangélicos eran la peor gente que había porque se consideraban dueños de la verdad, pensaban que solo ellos tenían la razón, y etc. Y yo callado. Y seguía hablando. Él hablaba más, yo escuchaba, pero él golpeaba la iglesia. Y de repente mencionó a la iglesia adventista y la comenzó a golpear, ¿sabes? Porque son radicales, porque el sábado no pueden ni respirar, porque esto, porque aquello. De repente me comenzó a preguntar de otras iglesias. Y yo sentía que él quería que yo hablara mal de otras iglesias. Y pues yo, por naturaleza y por lo que encuentro en la palabra de Dios, yo no trato de hablar mal de nadie. Presento la verdad como la palabra de Dios dice, pero no ataco a nadie, no golpeo a nadie, no ofendo a nadie, porque lo mínimo que yo aprendí de Jesús es a tratar a las personas con dignidad, con amor, con cariño, con paciencia. Pero esta persona me quería sacar, ¿sabe?, palabras ofensivas para otras iglesias. Y de repente yo le comencé a hablar del amor de Jesús, de la soledad del ser humano. Le dije, mira, tú como conductor de taxi debe haber momentos en que te sientes solo. A veces no tienes mucho trabajo, pero necesitas dinero. Yo creo que debes volver frustrado para la casa. Y en ese momento deberías acordarte que tienes un amigo maravilloso que Jesús conoce tu historia, conoce tu pasado. Y de repente el hombre comenzó a emocionarse. Yo le seguía hablando. Y él se emocionaba cada vez más. Y de repente me dijo, yo te... Conozco. Le dije, ¿quién soy? Tú eres el pastor Bullón. Tú eres el pastor de la iglesia de mi hija. Mi hija es adventista. Pero yo creo que tú eres de otra iglesia, porque mi hija solo me golpea a mí, a mi religión. Pero tú no. Tú hablas de otra manera. Tú hablas del amor de Jesús. Yo traté de provocarte para que atacases mi iglesia y tú no lo hiciste. ¿Cómo puedes ser pastor de mi hija? Ahí yo me di cuenta de una cosa. No es que esa chica, la hija de ese conductor de taxi, fuese mala. No, era una chica sincera y con toda sinceridad conoció la verdad, conoció el mensaje, conoció la doctrina. Llegó a la casa y comenzó a atacar la religión de los papás. Y con eso solo creó un muro
Un muro que ahora ya no se podía trasponer. Y yo fui hablando, cuando llegamos a la puerta del hotel. Yo te digo una cosa, si hubiera habido agua ahí, yo lo hubiera bautizado. Porque ese hombre estaba ya listo a entregar su vida a Jesús. Entonces, querido, yo le pedí a ese hombre. El teléfono de su hija. Y después llamé a la hija y le dije, mira, yo te felicito. Me contó, había conocido el Evangelio hace un año, el mensaje hace un año, el primer libro adventista que había leído, El conflicto de los siglos. Y con eso llegó a la casa y comenzó a apalear a los papás por causa de la religión. Y pues solo creó un obstáculo. Entonces le dije a ella, mira, cambia de actitud, ama a tus papás. Respeta, ellos son sinceros en lo que creen. Le conté lo que conversé con él a lo largo del viaje. Y pues después salí del Perú, no tuve más noticias. Pero yo supongo que esa persona era tan sincera, ese conductor de taxi, tan sincero y tan bueno, que con toda seguridad lo vamos a ver en el reino de Dios. Quiere decir, hay mucha cosa que necesitamos aprender. Al final de nuestro estudio esta semana, y ya me prolongué demasiado, nos enseña la lección que debemos aprovechar cualquier oportunidad para predicar.